acá con la grabación y decir para mis amigos, se ha cortado acá, pero vamos a seguir donde nosotros paramos. Si tú estás empezando, tenemos que hablar así porque vamos a subir al YouTube. Si tú estás viendo ahora y porque se cortó, bueno, fue un caso de desatención, pero estamos hablando sobre qué es el hombre, lo que sucede con el hombre. Ya vimos, Dios es el único inmortal. Estábamos hablando sobre la naturaleza, sobre lo que es que Dios ha puesto en nosotros. Dios puso un espíritu, una alma, ¿no? Y descubrimos que Dios ha puesto el aliento de vida, el soplo de vida, donador de vida. Estábamos practicando sobre eso. Ahora yo voy a compartir y mientras nuestros amigos van regresando acá, yo voy aceptándolos. A ver, estaba acá la presentación. ¿Qué eso significa? El 45. Pucha vida, ha regresado para el principio. Vamos a ver. Esta explicación fue interesante y vamos a llegar en qué eso acá está. ¿Qué eso significa? Y ya están terminando el raciocinio acá. ¿Qué significa que el polvo vuelva a la tierra como lo era, el espíritu vuelve a Dios? Habla que el aliento de vida, el espíritu de vida, como pertenece a Dios, cuando uno muere, regresa a Él, porque a Él pertenece ya, y que el hombre solo puede tener a Él eternamente por medio de Jesucristo y mediante la resurrección. Romanos 6:23 habla de eso, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida y la vida eterna. Y otro texto ya y la gente cuando muere, si la vida es la unión del polvo más el aliento de Dios, y eso hace del hombre, Dios puso este aliento de vida en el hombre y hizo de él un ser viviente, consciente, la muerte es la separación de esas dos cosas. O porque Dios dije, no, mira, llegó tu tiempo y regresa, son aquellos que mueren como que dormidos y no sienten nada ya. Y la otra cuestión, cuando uno sufre un accidente, cuando el cuerpo ya no puede retener la vida en él porque se malogró de una tal manera que no hay cómo, si hay esa separación, la persona muere, deja de existir, vuelve al polvo, pero sigue existiendo ¿dónde? En el plan, en el pensamiento, en el propósito de Dios. Dios es el creador de todo, Él conoce a mí y a ti, conoce a todos los seres creados. Entonces, Él sabe cómo uno es y puede volver. Así como un ente querido y nosotros sigue viviendo en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Imagina en la memoria de Dios. Seguimos allí. Por eso que Dios habla que estos solamente están dormidos. ¿Ya? Es el eufemismo que la Biblia utiliza para la muerte. Pero sigamos, dice aquí. En ese sentido, para Él, o sea, para Dios, todos viven. Lucas 20, versículo 28 comenta sobre eso. Porque todos, a ver, se ha aparecido acá, porque todos resucitarán. Por ejemplo, Juan 5, 28, 29, Hechos 24, 15, Romanos 4, 17 comenta sobre eso. Juan 5, 28, 29 habla que porque todos van a resucitar. Y habla de todos, es todos. Y habla que los justos para la vida y los impios, los que hicieron cosas malas, para la resurrección de la condenación del juicio. ¿Ya? Entonces todos. Por eso que para Dios todos siguen vivos porque en su mente siguen ellos allí y de esta manera Él puede traer en la resurrección. Bueno, sigamos. ¿Solo quién tiene derecho a la vida eterna? Una pregunta muy importante, ¿ya? Y otro punto muy interesante es el siguiente. Cuando uno mira la Biblia con esta humildad, preguntando y buscando sacar las respuestas de ella, percebemos que hay la problemática del pecado. La gran problemática del pecado es generar la muerte. Y Cristo, en varios momentos, Él repite diciendo, yo soy el pan de la vida, el agua de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hace esta contrafacción, esta diferencia entre la consecuencia, que es la muerte, o dejar de existir,
y la vida que Él puede donar. Entonces, lo que Él viene a arreglar es terminar con el pecado y esto que es la muerte, que es la consecuencia final del pecado. Bueno, solo quien tiene el derecho a la vida eterna, mis amigos. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, solo cuando nosotros tenemos a Jesús, es que podemos tener la vida, porque la vida está en Él. Él es el autor de la vida. ¿Ya? El pecador más grande tiene posesión de esta vida presente. Ahora, pueden imaginar pues, cuál es el pecador, él tiene la posesión de esta vida presente, pero cuando pierde esta misma vida, no espera tener la vida eterna, ni tiene ninguna promesa de ella para él. Esto solo puede ser recibido por Cristo. La vida solo puede ser recibida por Cristo, Él que dona la vida. ¿Ya? Entonces, aquel que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Ya? ¿Por qué Adán? Hay una pregunta muy importante. Yo quiero que ustedes contesten allí, ustedes que están allí, mi amiga Irma, Aaron. ¿Por qué Adán fue expulsado del jardín del Edén y excluido, creo que así se habla, excluido del árbol de la vida? ¿Por qué ustedes creen que Dios le ha expulsado? Acá el texto uno puede leer, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes también. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Amigos, ¿están allí? Porque desobedeció. La desobediencia generó la expulsión, pero si tú logras leer el texto, tenemos que nos acostumbrar a eso, y este es un punto muy importante para todos ustedes que están conmigo ahora y aquellos que van a oír este mensaje. Estamos acostumbrados por ya tener una información en nuestra mente y no pensar mucho y ya dar la respuesta. Esto es normal porque nuestro cerebro, él siempre va a buscar el camino más fácil, más corto para evitar el trabajo, ¿ya? Porque el cerebro sabe que mientras más trabaja, más gasta energía. Bueno, pero quiero que ustedes miren el texto y con base en ese texto, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la respuesta que uno puede entender? ¿Por qué Adán fue expulsado del jardín del Edén, excluido del árbol de la vida, con base en Génesis 3:22? Eso es un ejercicio. Yo creo que lo que hubiera ayudado mejor es que la pregunta, ¿no? ¿Por qué Adán fue expulsado del árbol, del jardín del Edén, excluido del árbol, después de comer, ¿no? Después de comer la manzana, o después de desobedecer, ¿no? Me falta ese poquito. Ya. Ya, pero contesta por qué. Sabemos, ahora Marquitos ha Está ahí, traído ¿no? una información importante. Ya, Ya. entonces dentro de eso, la respuesta. Yo no sé si estoy bien, pero ¿por qué tuvo conocimiento ya del bien y del mal? Bueno, vamos a leer el texto y mirar lo que dice, ¿no? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ¿por qué Dios ha expulsado el final acá? Para que él no alargase su mano, tomase del árbol de la vida, comiese y viviese para siempre. O sea, Dios ha expulsado a ellos, no porque ellos, obvio, ¿no? Ellos pecaron y la consecuencia generó esa expulsión, pero no fue porque Dios se molestó, porque ellos desobedecieron, no. El punto fue para que el hombre no viviese por siempre. Mira que Dios malo, no. Si el hombre comiese, tuviese acceso al árbol de la vida, el pecado también sería eterno, el pecado también sería por siempre. Un punto muy interesante acá, para este contexto que nosotros estamos estudiando, para ver la naturaleza del hombre y mirar que en la Biblia él no es mortal, es comprender que eso, que la vida estaba sujeta, la vida del hombre estaba sujetada en la obediencia hacia Dios, pero también el acceso que él tenía con el fruto del árbol de la vida. Entonces yo digo, para que él no coma y viva,
a partir del momento que el hombre no tiene acceso a ese árbol de la vida, su vida ya no puede ser continuada, ya no es eterna, va a tener un fin. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para que él no viviese eternamente en esta condición de pecado. En verdad fue un hecho de misericordia de Dios. Imagínate vivir por siempre en la condición del pecado. Imagina lo que Adán ha presenciado. Su primer hijo ha matado a su hermano. Todas las consecuencias del pecado, todo ello, Adán vivenciado eso y vivir y siempre recordando porque yo he desobedecido, qué tortura. Entonces Dios en su misericordia expulsó el hombre del árbol para que él no pudiese tener acceso. Es como si Dios estuviese diciendo así, mira, hay un problema acá, yo voy a arreglar este problema. Sigue confiando en mí porque yo voy a arreglar, ten fe en mí, voy a venir. Pero para que tú no sigas sufriendo, tú vas a dormir. Así como Cristo llama a la muerte, ¿no? Un sueño. Tú vas a descansar. Cuando yo arregle el problema, yo te voy a resucitar y listo. Tú no necesitas sufrir todo eso. Y mira qué cosa bonita, ¿no? Cosa. Entonces, pero para contestar, ¿por qué eso pasó? Para que el hombre no viviese por siempre en su condición pecaminosa, en este contexto del pecado. Para que él no viviese. Y allí aprendemos que la vida estaba sujetada, estaba correlacionada el acceso que él tenía a este árbol de la vida. O sea, aquí demuestra que el hombre no tenía vida en sí mismo. La vida dependía de este alimentar constante. Yo no sé qué este fruto tenía allí, pero lo que Dios habla para nosotros. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Para que no alargue la mano y aquí viva para siempre o por siempre en esta condición. Por eso, Elena G. White, una escritora evangélica cristiana de la Iglesia Adventista, ella comenta en el libro Patriarcas y Profetas, yo no me recuerdo el capítulo, pero no debe pasar del capítulo 3 ya, que Adán, al llegar al fin de su vida, él percibió que el hecho de Dios permitir que él muriese, en verdad, era un hecho de misericordia de Dios por todo lo que él había visto de la maldad y cómo el pecado degeneró la raza humana. Entonces, qué bonito no tener esta comprensión que la Biblia nos enseña. Sigamos. ¿Qué hizo para mantener el hombre alejado del árbol de la vida? Y acá está la respuesta. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. La expresión correcta es querubín. Querubín es una palabra que ya está en plural en su original. Bueno, pero normal, nosotros hablamos así, querubines y una espalda encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre no tenía más acceso, no tenía acceso, él estaba sujeto a la muerte, porque aquello que mantenía él vivo ya fue un recurso que Dios puso allí para tener esa relación de dependencia, ya no tenía más acceso a eso. Y acá deja muy claro este concepto, ¿no? ¿Cómo se considera a todos los hombres en su estado natural? ¿Cómo nosotros somos considerados en nuestro estado natural? ¿Ya? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, en nuestro estado natural somos considerados hijos de ira o del castigo, podemos decir así. Si la ira de Dios permanece sobre alguien, ¿de qué lo priva? ¿Qué sucede? Ya que en nuestro estado natural vimos que tenemos el cuerpo natural en este momento, vivimos en el estado natural, ¿de qué nos priva? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿de qué lo priva? Está en esa condición, no verá la vida. O sea, la Biblia deja clara aquí que aquel que no tiene el Hijo no va a tener la vida. Somos privados de la vida en este estado natural. Y cuando la Biblia habla de la vida, vida eterna.
¿Por quién se salva el pecador? Acá está más fácil, ¿no? Para nosotros contestarmos. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, acá hablando del sangre de Jesucristo, por él seremos salvos de la ira. Entonces, nuestra condición natural, hijos de la ira. Siendo hijos de la ira, no podemos tener la vida, pero por medio de Jesucristo seremos salvos de esta ira. Somos ahora adoptados y llamados hijos de Dios. ¿Con quién está escondida la vida futura del cristiano? ¿Con quién está? Porque habéis muerto. En ese sentido, Pablo estaba hablando en el contexto para el pecado, ya porque habéis muerto para el pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Con quién está nuestra vida? Con Cristo en Dios. Acá. ¿Cuándo se dará esta vida al creyente? ¿Por qué importantes esos textos? Ya has escuchado, yo seguro que no, mi papito ha fallecido, está ya en el cielo velando por mí. Es una manera que nosotros hablamos para tal vez aliviar el dolor, pero lo que la Biblia enseña es que uno solo va a recibir la vida en este contexto. Cuando Cristo, vuestra vida, Él que tiene la vida en Él y Él que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados en gloria. ¿Y cuándo sucederá eso? Acá está hablando del contexto de la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese, va a se manifestar en su gloria. ¿Ya? Entonces vosotros o nosotros también vamos a ser manifestados. ¿Cuándo esta vida se dará al creyente? Cuando Cristo vuelva. ¿Ya? Ahora. ¿Quién solo tiene la inmortalidad inherente propia? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16. Y acá vamos a leer, la cual, están hablando acá sobre la aparición de Jesucristo en su aparición de Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad. La Biblia enseña para mí y para ti que el único que posee la inmortalidad es Dios, ¿ya? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Dios es el único que tiene vida original o inmortalidad en sí mismo. Todos los demás necesitan recibirlo de Dios. Acá hay textos que uno puede buscar después, ¿ya? Juan 5:26, Juan 6:27, Juan 10:10, 27, 28, Romanos 6:23, y ya hablamos sobre eso. Y acá está. Yo he compartido algunos textos, ¿no? Que aquí el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy la vida eterna. La vida está con Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. Ya hablamos sobre ese texto. Y ahora, ¿por quién salió la luz? ¿Por quién salió a la luz la inmortalidad? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo cuando vino al mundo, él quitó la muerte, por eso que él llama esta muerte del sueño y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Próxima pregunta, ya estamos caminando para el final. ¿A quién se promete la vida eterna? Y acá yo he dejado un texto acá arriba, pero uno puede leer. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Ya? El texto yo creo que acá está.
¿A quién se promete la vida? A aquellos que perseveren en hacer el bien y buscan gloria, honra, inmortalidad. Nadie necesita buscar algo que ya tiene. El hecho de que debemos buscar la inmortalidad es en sí mismo una prueba de que no la tenemos ahora. La condición que es el hombre, un ser hecho poco menor que los ángeles, que tiene una promesa de que cuando Cristo venga, va a ser hecho igual a los ángeles. Miramos que los ángeles no pueden morir, ya, que son llamados espíritus ministradores, y ya vimos que el espíritu es un ser creado por Dios, diferente de nosotros, no tiene el mismo cuerpo. Yo no sé qué cuerpo tiene, cómo es la cosa, pero la idea es que es distinto, no es un cuerpo corruptible que padece de enfermedades, que se malogra, no, es un cuerpo inmortal, ¿ya? ¿Cuándo se transformarán los fieles en inmortalidad? Y acá un texto conocido. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. ¿En qué momento? Este momento de la trompeta final, cuando Cristo hubiera venido, eso pasará, porque la trompeta tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué Pablo habló aquí? Y aquí os digo un misterio, porque en este mismo capítulo miramos hacia arriba en el estudio que él estaba hablando de la siembra. La siembra consiste en la muerte. Cuando tú siembras una semilla, si tú no conoces aquella semilla, tú no sabes, tú no consigues mirar la semilla y un ejemplo, y ve allí en ella que el árbol va a ser, cómo será ese árbol. No, aquello que nosotros sembramos es un cuerpo que es muy distinto del árbol que va a ser. Entonces Pablo utiliza de este ejemplo para decir que lo que somos ahora, en esta condición natural, flagelada por el pecado, no se compara en nada con lo que vamos a hacer con esta transformación que va a ocurrir. Así como tú pones una semilla chiquita, que tal vez uno mire que fea, que raro, ¿no? Pero que produce un árbol que da frutos, que es grande, que es hermoso, que es bonito. Así Pablo trae este ejemplo. Él habla allí que la siembra sería la muerte. Y acá él habla, pero un misterio, no todos van a morir, pero todos van a ser transformados. O sea, existe la ley de la siembra, pero hay aquellos que van a estar vivos con la segunda venida de Jesús y van a ser transformados. Ya es como pasar de la semilla para el árbol de una sola vez. Sería ese ejemplo en el contexto. Y ahora, ¿quién será destruido o tragado entonces? ¿Quién es aquel que va a ser destruido? Y cuando esto corruptible, que es nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida o tragada es la muerte en la victoria. Aquí, mis amigos, esta es la última pregunta. Só voy a compartir ahora unas notas que va a explicar cuando aparece en la Biblia a palabra alma, espíritu, que va a nos ayudar a comprender. Pero la controversia, el gran problema que el pecado genera es justamente la muerte. Y es la muerte que será el último enemigo que va a ser vencido ya definitivamente. Y por eso es importante, por eso ahora nosotros comprendemos un poquito como el otro estudio que tuvimos, donde habló sobre la inmortalidad del alma y cómo eso será utilizado para engañar a la gente, para hacer con que, por ejemplo, uno vea a un ente querido que ha fallecido y venga a hablar a él cosas que tal vez sean distintas de la palabra de Dios, y él, por creer que existe esa situación, que los muertos pueden se comunicar, ellos van tal vez seguir y ser engañados. Pero con esta comprensión que nosotros obtivemos ahora, podemos contestar, podemos responder y podemos saber que aquellos que mueren están descansando, tanto los malos como los que fueron justificados por Cristo, aguardando solamente su retorno, regreso, su venida, y allí van a recibir. Imagínate,
una persona buena, un familiar de nosotros que muere, se va al cielo, pero allí está viendo nosotros sufriendo, la maldad que pasa en la tierra, todo eso, cómo podría tener el descanso, ¿no? Mirando a su familia, pasando por situaciones difíciles. Entonces Dios no, llama a esta persona en el sueño, ya dormido, como queda dormido, y cuando arregla todo el problema, regresa a la vida, pero ahora glorificado. Algunas notas para terminar. En el Antiguo Testamento la palabra alma, traducida de la palabra hebrea nefesh, es traducida de la palabra hebrea nefesh. Pero este término en hebreo no significa, no siempre se traduce como alma. A menudo aparece traducido como vida, por ejemplo, en Génesis 9, capítulo 4, Reyes, y aquí hay los textos, ¿ya? Después yo voy a dejar disponible para ustedes ese estudio. Muchos otros pasajes también. Otras veces, este mismo término, nefesh, se traduce como persona, y otras veces como corazón, otras veces como criatura o criatura viviente. Otras veces es traducido como cuerpo o animal. En otros pasajes aparece traducido como hombre, pez o yo y otras variaciones de pronombres, ¿ya? En el Nuevo Testamento, la palabra traducida por alma, ¿ya? Siempre proviene de la palabra griega que sería psuke, que sería psique, ¿ya? Pero esta palabra también se traduce a veces como vida. O sea, la palabra que a veces que tú puedes leer en tu Biblia y está allí alma, en verdad es nefesh, que significa en el original un ser vivo, una criatura animada. No la idea que tal vez fue pasada para nosotros, una entidad que está allí dentro de uno que puede salir y que flota en el aire. No, la palabra alma está relacionada a todas esas otras cosas, pero ninguna de ellas en ningún momento se presenta para nosotros como la idea de fantasma o cosita que nos é enseñada, que nos foi pasado para mí también, ¿ya? Pero la Biblia nos da esta idea. ¿Ya? La palabra psique también es traducida a veces por aliento o corazón. Otro, espíritu, ¿ya? Espíritu acá está en hebreo y está en griego. En hebreo sería ruach, en griego sería pneuma. Espíritu se traduce en hebreo con ruach y en el léxico de Génesis define como espíritu, respiración, aire, movimiento, brisa, vida, en otros a la serie de sentidos, afectos, emociones de variedades de especies. Cuando habla que se quedó con un espíritu sobresaltado, se quedó enojado, ya no es que tiene alguna cosa así, más la emoción de la persona. Cuando el salmista habla que mi alma está abatida, mi espíritu contrito, mi emoción, mi corazón, es en ese sentido el espíritu, ¿ya? Y aquí hay algunos textos. Ruach se traduce con mayor frecuencia como espíritu, pero a menudo se traduce como viento también, ¿ya? Otras veces la traducción respiración, en otros alientos, en otros soplo. A veces la traducción es ira, aire, tormenta. Entonces, essas são notas para que nós sepamos, reconheçamos quando leemos allí espírito, entender mais ou menos qual é a ideia, meus queridos amigos. Pero esse foi o estudo de hoje. Eu desejo que tenha quedado assim claro. Se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma cosita, alguém me falou alguma coisa, este é o momento. Temos allí 10 minutos para este momento. Chan, 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 chan. E também para poder encerrar. Preguntas, dudas. Guayaba. Creo que no. Bonito. No, de antes, bueno, a ver, dijiste que cuando una persona muere, ¿no? El aliento de vida vuelve a Dios. Claro, y todos, hasta los seres animales, recibieron ese aliento de vida, entonces de ellos también regresa a Dios.
Cuando nosotros leemos allí el Eclesiastes, el escritor que creemos que fue Salomón, él habla que nadie sabe lo que sucede, se va para arriba, se va para abajo, lo que pasa, pero él allí está hablando sobre ese contexto. Nosotros creemos que sí, porque la idea, construyendo la idea, ¿no? La vida Dios dona, y la vida regresa hacia Él. Entonces la respuesta es sí, pero yo estoy comentando que el texto allí, él no habla si sabe lo que pasa, si hay una distinción. Pero lo que la Biblia presenta es que Dios da la vida y ella regresa. Yo creo que sí. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Por la idea que estudiamos, que la vida de Dios regresa a Él. Una cosa que es de Él, vuelve para Él. Bam, 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 bam. Ya. Aquí Carlos, Irma, Vanessa, María. Sí, tú dijiste también que solo quien tiene a Jesús tiene la vida eterna, ¿sí? Así está escrito. Ok, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener cómo hacemos para tener a Jesús ahora y poder lograr obtener nuestra vida eterna? Bueno, la vida eterna, primero vamos, ¿qué podemos hacer ahora para tener a Jesús? Aceptarle. La cosa es porque es simple, y por ser tan simples, tal vez nosotros tornamos un poco complejo, pero Cristo habla, aquel que confesa a mí, o este confesar está no sentido de, en el hecho de reconocer a Él como su Salvador. Cuando comprendemos el contexto de que yo soy pecador, yo estoy sucio, estoy cochino por el pecado, y el sucio no puede lavarse a sí mismo, limpiar, yo necesito de alguien que me hace eso, y Cristo se presenta como nuestra persona. Cuando yo entiendo esa condición, lo que yo tengo que hacer es aceptar. Hay un salmos que habla, ¿qué podré yo hacer para reconocer tus grandes bendiciones o todo lo que has hecho por mí? Ele habla, aceptaré tu salvación y voy a anunciar. Entonces, ¿de qué manera puedo tener a Jesús? Aceptando, buscando saber cuál es su voluntad para mi vida y siguiendo. Él dijo, Juan 15:14 ou 14:15, se me amas, guardareis mis mandamentos. E allí eu vou caminhando junto com ele. Ya. Quem garante a vida eterna é Cristo Jesus, não? É Ele que garante. Eu não posso fazer nada para ter. Ele me dá, Ele dona para mim e a única coisa que eu devo fazer é aceitar. Senhor, eu aceito. Eu entrego-me que sou pecador e aceito a vida que tu queres dar para mim. Y así tenemos la vida. Gracias. Pedro, también a ver, he conocido bastantes personas que ellos dicen que sus seres familiares que ya han fallecido se han presentado ante ellos o han escuchado la voz de ellos. Y hoy hemos aprendido que realmente no es así. La Biblia nos enseña que ya cuando nosotros llegamos a la muerte, pues ya no tenemos más que hacer en esta vida, por así decirlo. Entonces, ¿qué espíritus son esos que se presentan ante esas personas? Bem, aí nós podemos eu quero compartilhar dois textos, tá? O primeiro texto é de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Allí ela está falando, ele habla sobre a obra del engaño, tá? E outro texto que hoje dia nós não leemos, pero para que quede claro que aquele que está muerto, muerto está, é Eclesiastes 9. Eu tenho que mirar em minha Bíblia. Eu estava buscando aqui, pero minha Bíblia já está toda marcada. O primeiro texto, vamos para Eclesiastes primeiro. Eclesiastes, porque allí vai falar sobre a condição de aqueles que morreram. Eclesiastes, cadê minha Bíblia? Capítulo 9 ou capítulo 6? Hay que chegar para ver. Aqui está. Capítulo 9, sim, versículos 5 e 6, habla o seguinte: porque os vivos sabem que han de morir,
pero los muertos no saben cosa ninguna, tampoco tendrán ellos recompensa, porque su memoria, yo no sé cómo está allí en castellano, pero aquí ya es en el olvido, ¿ya? Versículo 6, amor, odio, envidia, para ellos perecieron, se terminaron, para siempre. No tienen ellos parte ninguna de lo que pasa abajo del sol, ¿ya? Aquí en la tierra no tiene cosa. Entonces, acá en Eclesiastes deja muy claro que aquel que está muerto, muerto está, no interactúa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque es verdad, yo creo cuando escucho, porque también ha pasado en mi familia, a personas que ha compartido, yo cuando era niño, aunque mi mamá no tuviese morido, yo he visto un espíritu como sendo de mi mamá así, y se apresentando para mí, y fue una cosa traumatizante. Pero la Biblia enseña que el Satanás, él se disfraza en el ángel de luz. Eso está en Corintios. Ese es un punto muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando un pariente tuyo se presenta a ti ya fallecido, muchas veces puede ser una persona que tú amas, una persona que tú gusta mucho, y entonces eso envolve la emoción y nosotros tenemos que hablar a la gente, a presentar la verdad, pero saber, no pedir a Dios, Señor, me muestra la manera, enseñar en la Biblia. Y uno va a comprender, si for sincero allí en su busca, lo que habla 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios. Si tienes allí, puedes leer que yo estoy buscando. 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Ya, la palabra de Dios dice 11:14, ¿verdad? Sí. A ver cuántos minutos nos quedan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De ángel de luz. El versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero un punto muy interesante. Satanás, él tiene la capacidad de se disfrazar hasta en un ángel de luz. Miramos que los ángeles son seres que fueron hechos mayores que el ser humano. Entonces, ¿por qué él no puede se disfrazar de un ser humano? Sin embargo, lo que la Biblia presenta que en el gran conflicto, cuando Satanás fue expulsado del cielo, arrastró con él un montón de ángeles. Estos son lo que son demonios. Y la obra que Satanás hace está relacionada con la obra del engaño. Cuando miramos la Biblia, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 3, yo no recuerdo el versículo, pero Satanás fue que dijo para la mujer, es cierto que no morirás. Es la mentira contada por él y que él sigue trayendo hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que decir para la gente que son espíritus que para nos mantener en el engaño se presentan a nosotros para mantener allí. Yo tengo un ejemplo de mi abuelo que siempre cuando iba a orar en su cama sentía como si alguien sentase a su lado, a su costado, y se hundía la cama. Entonces, después él fue a preguntar a alguien y alguien pegó y dije, no, esto es el espíritu de su mamá que quer ser bautizado. Y él hizo toda la ceremonia para bautizar y después el espíritu no ha regresado. Entonces mi abuelo sigue creyendo que eso es la verdad y se ha convertido en esa iglesia. Pero cuando uno mira a Biblia sabemos que no fue así. Y Satanás hace esas cosas para prender por la emoción a la gente en el engaño. Y así es. Queda menos de un minuto, tal vez va a se cortar la transmisión.